Muy buenas noches, estamos en vivo en este momento que no es un horario habitual, son las 6 de la tarde prácticamente, 5:52 minutos. Agradezco a las personas que me han escrito desde el exterior preguntándonos cómo nos encontramos, cómo está nuestra situación de seguridad. Veo que como normalmente no hemos publicado este programa, esta transmisión en nuestros horarios habituales, de hecho los miércoles es que transmitimos que vamos a publicar en la semana debido a que yo normalmente tengo más disponibilidad de tiempo desde el miércoles hasta el sábado, por lo tanto hacemos nuestros análisis y nuestros enfoques durante esos días, de miércoles a sábado. De hecho, acabo de fallarle la cita al odontólogo luego del trabajo, que tenía una reunión, una cita con él a las 5:30. Él entenderá, pero las circunstancias ameritan. Estamos hasta un poquito despeinados, pero bueno, ¿a qué vamos? Nosotros venimos publicando, dialogando, conversando en distintos medios. Creamos este espacio de análisis en el Ecuador hace más o menos un año para públicamente decir lo que nosotros sabíamos, que Ecuador se estaba enrumbando hacia una crisis social violenta que podía convertirse en una guerra civil. Y ojo, que esto lo he conversado y lo he dialogado con jerárquicos del ejército del Ecuador, lo sabe también gente de seguridad en este país, pero nadie escucha, nadie habla, nadie dice absolutamente nada. Incluso en nuestro caso, cuando hablamos en el programa de Jesús López Almejo, tu profe de RI, hace más o menos un año antes de las elecciones, cuando hablamos de cómo era la estructura que controlaba la penitenciaría del litoral en Guayaquil, el negocio de mucho dinero, de más de millones de dólares de extorsión que se movía desde la penitenciaría del litoral, el ministro de gobierno de Guillermo Lazo, que ahora es ministro de Finanzas, este señor Ambrosio Mena, me hizo bloquear mi cuenta de Twitter, Hugo Godoy. Y denuncio, y siempre he denunciado a este señor Ambrosio Mena de Guayaquil, que hizo bloquear mi cuenta de Twitter por decir y por publicar lo que dijimos en el programa de Jesús López Almejo, desde México. Y son medios de otros países los que se interesan por saber lo que pasa en el Ecuador y prestarnos voz para poder decir lo que se está cocinando en este país. Cuando nosotros dijimos lo que dijimos hace más o menos un año y medio, nuestro análisis era que esto estaba de 1 a 5, en un 3.5, en un 3, en la escala que nosotros tenemos para una protoguerra civil en el Ecuador, con bandas armadas como el Estado colombiano, de paramilitarismo, ¿no? De bandas pagadas por mafia, creada a través del narcotráfico, trata de personas y extorsión, y ya instaladas en el Ecuador. No hicieron nada. Absolutamente nadie en este país ha hecho absolutamente nada. Y que no venga el señor Tal Boscán del programa La Posta a decir que ha hecho algo cuando el mismo gobierno de Ecuador es el que le paga los viajes por el país en avión en primera clase. Que no me vengan a decir ninguno de esos supuestos periodistas, comunicadores, reporteros, ni de los que trabajan en periódicos, porque esos son los periodistas, y comunicadores los que hacen estrategia con el gobierno, ¿no? Los que hacen comunicación. Porque toda la porquería que está viviendo este país, sobre todo en la costa del país, es una gran farsa, es una gran mentira, es un gran engaño, ¿no? Y seguirá complicándose porque hay que decir que la cúpula de todos estos grandes jerarcas en la policía y en el ejército están controlados y dominados por una cúpula, una oligarquía dentro del mismo gobierno de Guillermo Lazo. Y debo decir que Lazo tiene que salir del Ecuador. Y tiene que salir también toda la gente que está con Guillermo Lazo controlando y manejando el poder en este país. Tanto el financiero como el armado, ¿no es cierto? Como el de la policía, como el del ejército. Se tienen que largar y se tienen que ir ya. Y esto no se trata de democracia, no se trata de causar más conmoción social y popular en el Ecuador. La crisis y la conmoción se va a poner peor si es que no se hace algo ya urgente. Pero no les importa, ¿no es cierto? No les importa a los evasores que están evadiendo dinero, no les importa a los que hacen contrabando, porque no existe aduana en el Ecuador. Aduana no existe desde Lenín Moreno. Lenín Moreno, un gran empleado de estas mismas mafias que están permitiendo lo que se está dando en este país. País que sí era seguro. Y me van a decir que no es seguro. Era seguro en el 2015 y en el 2016. Ahora es una cloaca, es una porquería el Ecuador. Eso es lo que es Ecuador en este momento. Una porquería donde niños, mujeres y jóvenes están muriendo o se largan del país, sobre todo en la costa de este país, porque no tienen seguridad. Donde desde Twitter me amenazan para decirme que me van a matar por decir lo que estoy diciendo.
Y hemos tenido que suavizar un poquito el discurso, claro, obviamente, y el análisis, pero es la verdad. Se está pudriendo el Ecuador y está en un punto en el que no va a haber retorno si no hacemos algo en los próximos 6 meses. En los próximos 6 meses, eso es lo que va a ocurrir en este país. Y ya estamos teniendo nichos de control de las bandas organizadas armadas. Esmeraldas y Guayas, sobre todo el sur de Guayas, Guayaquil en la parte sur. Y esto va a seguir continuando y se va a perennizar. Señores de la ultraderecha, conservadores, Opus Dei, católicos, mafiosos que no están pagando impuestos, dejen el poder ya. Dejen la democracia funcionar. Olvídense del engaño de la consulta popular mañosa de marzo. Esa misma consulta popular que hizo Lenín Moreno hace 5 años más o menos. Ya basta. Están matando gente inocente en esta guerra civil. Está muriendo gente inocente y este país está yendo al piso, de donde no va a haber retorno. Somos un pequeño país, no somos tan fuertes, no tenemos tantos recursos como para andarnos jugando la posibilidad de una guerra civil y después recibir financiamiento internacional para salir de la crisis. Estamos a muy poco tiempo. A muy poco tiempo, señores de la CONAIE, don Leonidas Issa, que nunca me contesta el teléfono ni usted ni su equipo de trabajo. Deje el argolla y la payasada. Deje de hacer contubernio con el señor presidente de este momento, con los banqueros. Deje de mentirle y engañarle al pueblo y hacer una novela estúpida. Deje de empoderarse y de apoderarse, señores de la CONAIE, del poder ciudadano, de la guerra social, de la guerra luchada en la calle. Señores de las organizaciones de trabajadores, dejen de armar argolla con el señor Lazo del poder que está en este momento en el puesto. Aléjense ya de este contubernio. Y organizaciones nuevas, organizaciones sociales, estudiantes, jóvenes universitarios, estudiantes de colegio, luchen, porque les están quitando el futuro. ¡Luchen! Ustedes no tuvieron que vivir esto cuando nacieron hace 10, 15 años. Esto se luchó en los 50, en los 60, en los 70, en los 80. Les va a tocar. Ya les tocó. Si no lo hacen, váyanse a lavar platos a España entonces. Si no lo hacen, sus madres van a tener que limpiarle el trasero a un anciano en Europa. Y no los van a volver a ver. Luchen ahora. O se les va a ir el país, se les va a ir su futuro. Porque al comienzo de siglo, otros jóvenes sí se fueron becados a Francia, Alemania, Holanda, España, Italia, Estados Unidos, porque el gobierno pagaba a través de la CENESID las becas. ¿Y qué me decían los estudiantes en China en esa época? Que no les daban suficiente, que $1,000 no alcanzaba. Ahora ni siquiera tienen una beca aquí en el Ecuador. Ni siquiera en Ecuador tienen una beca. Ya les gustó usar los zapatos rojos, ¿no es cierto? Y salir a protestar por la libertad de opinión. Ya les gustó parecer de la clase media y de la clase alta, que no son. Porque la gran mayoría de este país, casi el 70% de este país es pobre. Pero es pobre por ustedes mismos. Porque ustedes no salen a protestar, no salen a luchar. Y empezarán a morir periodistas y reporteros porque serán los únicos pocos que empezarán a gritar y a decir la verdad. Mientras ustedes callarán. Todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo de exigirle al poder de turno que haga lo debido. Y si no, que se vaya. Pero no lo va a hacer porque ellos son parte de la mafia. Guillermo Lazo Mendoza es uno de los mayores lavadores de dinero del Ecuador en su banco Guayaquil y en sus instituciones financieras conectadas con Panamá, Delaware en Estados Unidos. Lavan dinero, millones y millones de dinero. También lo hacen otras compañías y otras empresas y otros millonarios como el Juri con el Banco del Austro. Y se han mega enriquecido esos poderes en estos últimos años porque nadie los controla ni los controlará. Y no crean que la embajada de Estados Unidos también va a ayudar y va a colaborar. No, porque ellos son los mayores lavadores. Ellos son los mayores narcotraficantes que hay en el planeta, la DEA. Ni USAID ni National Endowment for Democracy, no se dejen engañar. Todo eso es lo que llevó a la destrucción a El Salvador, a Colombia, a Nicaragua, a Bolivia. Se nos va el país en peso. Se nos va el país en peso. Y ustedes lo ven con canguil, con palomitas, con sopa, como quieran en la novela y en la tarde y en la programación de Coavisi y de Teleamazonas, que les mienten, que les engañan. Dejaron irse a Lenín Moreno. Lo dejaron ir. Y está tranquilo y feliz. Y toda su mafia también tranquila y feliz. Lo dejaron ir.
Y dejaron ir a todos sus ministros. Algunos están aquí, incluso de decanos de universidades, trabajando. Y los que hicieron porquerías en el primer periodo de Guillermo Lasso, de su primer año, siguen de decanos y profesores en las universidades privadas del Ecuador, tanto en Quito y Guayaquil. No voy a decir nombres. En todo caso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? Ojalá le llegue este mensaje a algunos periodistas y a algunos comunicadores. Algunos incluso de la Revolución Ciudadana, que todavía no se fajan los pantalones, que todavía les queda algo de ahorro con la casa en el valle, con piscina, con sus programas. Todavía les queda la comodidad. Todavía tienen auto. Todavía tienen visa para irse. Pero ya basta, porque ustedes también son culpables de esta situación. Se los dijimos en la campaña electoral anterior de 1 año y medio. Se los dijimos. Tanto a Pachacutic como también al correísmo. No hicieron nada. Se creen todopoderosos. Creen que tienen la sartén por el mango. Que su plan va a funcionar. No está funcionando. No ha funcionado. Hagan un comité cívico. Hagan un comité cívico. Júntense. No tengan miedo. Tengan los huevos, tengan los pantalones. Perdón que diga ese término aquí en este medio. Y perdón que tenga este acento, este tono, que normalmente nunca uso. Pero ya basta. Me da vergüenza el país. Me da vergüenza Ecuador. Me da mucha vergüenza ver cómo tienen al país. Me da mucha vergüenza a los que conozco que han permitido que se dé esta situación. Gente que estuvo en el gobierno de Correa, en el gobierno de Moreno y que ahora están en el gobierno de Lasso. Me dan vergüenza, aunque se dicen mis amigos. Me dan vergüenza que salgan a decir en medios de comunicación, a criticar, cuando tienen mansiones, tienen mucho dinero. Expresidentes de Petroecuador, expresidentes de compañías públicas del Ecuador que ya no existen. ¡Me dan vergüenza! Y ustedes saben cómo pienso. Y bloqueenme de las redes si quieren. Ya lo he hecho la mitad. Que lo haga la otra. Pero me dan vergüenza. Porque no reconocen que se aprovecharon de la situación. Y ahora no hacen nada. Váyanse a Florida, ¿no? Váyanse a Texas. Váyanse a Arizona. Mejor váyanse. El Ecuador será mejor sin ustedes. Vendan sus casas de 2, 3 millones de dólares. Váyanse. Saquen la nacionalidad estadounidense. ¡Váyanse! Pero dejen al pueblo salir adelante. Vamos a ver el primer video. Que tiene ese gabinete corrupto de ministros, ese director del SNAI, ese director que se reunió con Fito y con Junior allá en la regional, el mismo que en el Hotel Oro Verde en Manta recibió $1 millón en sus propias manos para vender el pabellón 8 y 9. Ya basta de tanta corrupción. Si quieren guerra, guerra van a tener. Le vamos a explotar estos guías y estos guías penitenciarios. Apenas ustedes se activen en el pabellón 8 y 9 con nuestros hermanos, nosotros también nos activaremos. Ya que ustedes solo quieren andar con persecución contra nosotros, entonces nosotros le vamos a dar guerra a ustedes. Ya, señor presidente, cambie todo ese gabinete que tiene corrupto, ese director del SNAI, al señor Rodríguez. Ya cámbielo junto con esa señora Claudia Garzón, que solo llegaron a lucrarse. Ese gabinete corrupto que tiene, que solo recibe dinero y no piensa en la ciudadanía, en los presos, en la gente que tiene aquí alrededor. Solo se piensan en su bienestar, en su familia, piensan en ellos nomás y no piensan en el resto de las personas, no piensan en que tenemos familias también. Pero si quieren guerra, guerra tendrán. Apenas ustedes se activen con nuestros hermanos, nosotros también nos activaremos acá y en todas las cárceles del país, en la calle también. El director de la DGI, el señor Mena, señor corrupto, mandan a la... Tenemos de rehenes a los agentes penitenciarios. Retrocedan con toda su ley, no permitan que pase una desgracia. No se vayan a meter a los pabellones 8 y 9, permitiendo que corra una locura. Sean equitativos. No permitan que pase una desgracia. ¿Qué me decían? ¿Qué me decían? Esto solo pasa en el sur de Guayaquil. Esto solo pasa en la penitenciaría.
Aquí en San Borondón, en mi urbanización, eso no ocurre. Donde está mi mansión, aquí eso no pasa. No va a ocurrir. Aquí en Quito eso no va a pasar. Que se maten en la cárcel. Esa basura, esos animales. Que se maten. Pues no. Desde hace más de un año veníamos diciendo que tienen control por afuera. Y que no entraban a la penitenciaría porque los tenían amenazados de que iban a abrir un boquete en la pared y que se iban a desperdiciar, se iban a regar por todo el sur de Guayaquil desde la penitenciaría. Porque tienen una banda armada hasta los dientes desde hace mucho tiempo atrás, allá adentro, en la cárcel, en la penitenciaría y en otras cárceles también. Y no solamente los choneros, los chonequiles, los tiguerones y todas las demás bandas organizadas. Y ojo, tampoco mencionen y digan que esto es mexicano o colombiano. Señor Guillermo Lasso, no le mienta más a los ecuatorianos. Y ecuatorianos, dejen de creerle a este farsante mentiroso y mitómano. Yo sé que les engañaron y les mintieron. Teleamazonas, Ecoavisa, El Comercio, El Universo, el Vistazo. Lo que han comido, lo que han tragado durante décadas. Siglo. Todo lo que tragan ustedes, todos los cochinos días de su vida, eso los tiene mal de la cabeza. Busquen, analicen, investiguen, vean lo que pasa en las calles. Vamos con lo que dice Guillermo Lasso, echándole la culpa a México. De hoy, ecuatorianos, lo sucedido entre la noche de ayer y el día de hoy en Guayaquil y Esmeraldas muestra claramente los límites que la delincuencia organizada transnacional a la que estamos combatiendo está dispuesta a traspasar. Estos actos de sabotaje y terrorismo son, por así decirlo, una declaratoria de guerra abierta contra el Estado de Derecho, el gobierno y contra todos ustedes, los ciudadanos. No se lo permitimos. Estoy aquí y he dispuesto a actuar con dureza dentro del marco de la ley. Antes de nuestro gobierno, la narcodelincuencia vivía en un paraíso dentro de nuestro país. Hoy, la narcodelincuencia se siente incómoda y manifiesta su malestar con violencia. Se están quedando sin amigos ni palancas y pretenden sembrar miedo. Pero ¿saben algo? No les tenemos miedo. Desde la madrugada ejecutamos un operativo para ordenar las cárceles. Las Fuerzas Armadas, junto con la policía, intervinieron la penitenciaría del Litoral e incautaron armas, municiones, explosivos y sistemas ilegales de comunicación. Luchamos contra los privilegios y beneficios de los delincuentes. Se busca acabar con esa condición de cuarteles generales del crimen en los sitios de reclusión de Esmeraldas y Guayaquil. Estamos tomando acciones que los tienen preocupados. Por eso la reacción violenta. Por eso estoy viajando a Guayaquil a liderar el puesto de mando unificado. Estoy declarando el estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas y el toque de queda a partir de las 9 de la noche. Las fuerzas del orden van a intensificar sus operativos para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Guayas y Esmeraldas. Ya entendieron que no nos temblará la mano a la hora de responder como se debe. Y cuidado con apelar a los derechos humanos para solapar la delincuencia. Porque primero están los derechos humanos de los 18 millones de ecuatorianos que quieren dormir en paz, salir y volver a casa tranquilos. Como su presidente, junto al equipo de defensa y seguridad, vamos a enfrentar con determinación estas amenazas. Este es el momento de unirnos todos contra las mafias. ¿Querían respuestas?
respuestas tendrán. Una vez más, la parte... En Guayaquil y Esmeraldas muestra claramente los límites que la delincuencia organizada transnacional Delincuencia transnacional, señor Guillermo Lazo. Ciertamente que la cocaína que se produce en Colombia o en Perú termina transnacionalmente consumida en Ámsterdam, en Bruselas, en California, en Nueva York. Eso es cierto. Contubernio de sus queridísimos amigos a los que usted les ha cedido el país, los Estados Unidos. ¿No es cierto? Para que le permitan tener sus millones en Delaware, en New Jersey, en Florida. Perfecto, me parece muy bien. Derechos humanos, dice, basura, porquería de presidente que tenemos en el Ecuador. ¿Y los derechos humanos de los pobres? ¿Y los derechos humanos de los más de 100,000 personas que mató Lenín Moreno? Porque Lenín Moreno, hay que hacer un listado de cuáles han sido los mayores asesinos del Ecuador. Lenín Moreno debe ser el primero. Porque por su culpa y su negligencia y por su robo y su contubernio con los ministros que tenía, murió más de 50,000 personas, 40,000 personas solo en Guayaquil, en donde están sufriendo ahora las consecuencias de haber tenido esos políticos que los controlan y los gobiernan y los dominan y los engañan hasta el día de hoy y no quieren entender. Y esto va para ustedes, evangélicos, para ustedes, mormones de derecha, para ustedes, católicos tradicionales y conservadores, que a ustedes, curas, que le engañan al pueblo cada domingo hablando en contra de aquellos que tratan de hacer una diferencia y un cambio en este país. Y ustedes utilizan, se repletan la trompa que tienen, porque no son humanos. Son un ser, no sé qué tipo de bestias son. Se repletan la trompa hablando de un ser superior, de un ser divino que creo que en su vida, en su existencia, ni lo entendieron ni lo conocerán porque son bestias. No merecen nada exaltado. Pero volviendo al tema de los derechos humanos. La sociedad ecuatoriana ya nos empiezan a sabotear la señal. En fin, así mismo es. Así mismo son los 2 minutos que tenemos para poder hablar. En un lugar en donde antes exigían y pedían que hubiera libertad de opinión. Cuando se le mete la mano en el bolsillo de los que mucho tienen para que paguen lo que deben a la nación en la que se enriquecen, allí no hay libertad de expresión. Allí no hay libertad de prensa ni libertad de empresa. Allí hay persecución. Allí hay dictadura. Allí hay los famosos socialistas, como les dicen acá. En fin. ¿Qué pasa en las cárceles? Dice usted, señor presidente Guillermo Lazo, que las cárceles están haciendo control. Ya lleva más de 1 año y medio, señor presidente. Y su querido amigo, el que regresó la democracia al Ecuador, Lenín Moreno, que hacía todo lo que usted le decía, él destruyó la organización que controlaba las cárceles en el Ecuador. ¿No es cierto? Y usted en los últimos 6 meses ha organizado nuevamente un Ministerio del Interior, ahora con otro ministro, Juan Zapata. ¿Qué pasó con el anterior? ¡Inepto! Que se largó, porque la sociedad pedía el cambio. No porque usted lo quisiera, por la crisis de imagen que tiene la policía del Ecuador, donde hay policías violadores, policías narcotraficantes, oficiales de la policía del Ecuador que se les encuentra droga en los autos, que en la academia más alta del Ecuador para los oficiales de la policía violan cadetes, me refiero a mujeres. Torturan a estudiantes, a aspirantes a oficiales, asesinan a mujeres,
¿En qué crisis estamos, señor Guillermo Lasso? ¿Ha cambiado la cúpula de esos generales de la policía? Que tienen espíritu de cuerpo, al igual que tienen espíritu de cuerpo los generales del ejército. Tantos casos de desaparecidos en el Ecuador y va a ir aumentando. Porque, ojo, Ecuador, ya estamos en la guerra civil. Ya estamos en la guerra civil. ¿No querían ser Venezuela? Pues somos el Colombia de los 80. Jamás existieron los carros bombas aquí en el Ecuador. Jamás. Solo hoy. 8 carros bombas. 9 explosivos. ¿Que no quieren ser Venezuela? Pues son peor. Son peor, son la basura, la porquería de América. Eso es lo que somos. Libertarios para robar. Libertarios para mentir y para engañar. Libertarios para mantenerse en el poder desde hace más de 200 años. Libertarios para engañarle al pueblo ecuatoriano. Comité cívico. Espero que lo hagan. Los que están en libertad de lanzar la primera piedra, o incluso los que se hayan equivocado antes. Pero no los que estaban o los que estuvieron con este gobierno antes, con este mismo candidato. Ya veremos quiénes serán. Ya veremos quiénes estarán. Me apena, me da mucha pena por las víctimas civiles, que las va a ver, porque este proceso no se resuelve rápido. Los conflictos civiles que empiezan cuando la sociedad civil se vuelve violenta, toma décadas salir de aquello. Si no, pregúntenle a Colombia. Pregúntenle a Colombia. No vivimos en democracia, eso es una mentira, eso es un engaño. Ni tampoco la supuesta democracia que tenemos es lo mejor que puede existir. Porque tenemos un personaje que está en la presidencia que lee. Porque no me va a decir Guillermo Lasso que le salió de su mente, como a mí sí me sale de la cabeza y del corazón lo que digo. Usted lee. Usted lee. Ni siquiera siente lo que dice. Le escriben. Paga para que escriban y usted habla. Ojalá los tecnócratas, y ojo, que la gente de bien que podría hacer algo por el país, no quiere ser parte de su gobierno. No quiere irse de ministro para ensuciarse, para involucrarse en las porquerías de su gente, porque se están robando todo. La gente de bien no quiere trabajar y quemarse en las empresas e instituciones públicas de usted. Esa es la verdad. Por eso, Lasso tiene que salir. Lasso tiene que salir. Y la Asamblea Nacional también se tiene que ir. También se tiene que ir. Y la consulta mañosa que ellos están frotándose las manos porque les van a engañar. Y probablemente ustedes van a votar sí esas 10 preguntas o 11 que quieren meter. Así como en el 2018 Moreno también les metió la mano. Ya llevan $7 millones gastados en publicidad, en redes de internet y en medios de comunicación para meterles en la cabeza los conceptos, para satanizar la asamblea, que son muchos asambleístas, vota sí. Que los corruptos mandemos a los Estados Unidos extraditados, vota sí. Ya llevan 15 días haciendo esta promoción y todavía no han sido aprobadas las preguntas en la consulta en la Corte Constitucional. Porque ellos saben que se las van a aprobar todas. ¡Tongo! Este país es un tongo. Los 5 poderes no existen. Solo hay uno. Un solo poder. La cabeza obnubilada y enferma del señor Guillermo Lasso. Ese es el único poder en el Ecuador. Van a haber más muertes si esa cabeza sigue dominando, porque es un sociópata. Y sus amiguillos, los que están con él, también son unos psicópatas. O cambiamos eso, o adiós Ecuador. Disculpen la molestia, disculpe público de Sorprendente Films, mis emociones y cómo me siento en este momento. Esto es más para los ecuatorianos. Y que vean los demás países de América lo que puede ocurrir cuando ustedes les creen a los oligarcas.
a los plutócratas, esos herederos de riquezas malavidas de más de 200 años que nos han llevado a donde nos tienen. Porque América es rica. Lo más rico del planeta sale de aquí. ¿Pero qué queda para el pueblo? Las casas de cartón ahí en Lima, en las lomas, en las montañas. Pero igual, los de esas casas de cartón ahí en Lima apoyan el fujimorismo. ¿No es cierto? Piensen, razonen. En 2 minutos se les llevan la patria. Buenas noches.